¿Qué es una persona? ¿Un individuo, un sujeto, un ser humano, un hombre, una mujer? En realidad, ninguno de estos términos es equivalente al término persona cuando hablamos en sentido jurídico. Cuando hablamos en el derecho de la persona, estamos hablando de un concepto que es más complejo y técnico que aquel que le damos en su significado dentro del lenguaje natural. Estudiar la persona desde el punto de vista jurídico puede ser muy complejo, ya que existen muchas formas de conceptualizarla y definirla, y no siempre son compatibles entre sí estas ideas, lo que genera cierta confusión al momento de intentar entender este concepto. El tema es bastante amplio y complejo, pero puede ser entendido a partir de la descripción del concepto de persona y sus generalidades. Un punto de partida para poder entender el concepto de persona es tener una definición. Ciertamente existen muchas definiciones, pero tomaremos en cuenta la realizada por el Dr. Rolando Tamayo y Salmorán, para quien el término persona refiere a una entidad dotada de existencia jurídica, susceptible o capaz de ser titular de derechos subjetivos, facultades, obligaciones y responsabilidades jurídicas. El origen del término persona se remonta al vocablo griego prosofón, que puede traducirse como resonador. Este vocablo aludía a un instrumento que se colocaba frente a la boca del actor para hacer más vislumbrante su voz, aunque en realidad el término persona deriva de la locución latina personare, que significa resonar o reverberar. Está compuesta de dos raíces, per, que se traduce como intensidad, y sonare, que significa ruido o sonar. Su significado originario entre los latinos fue el de máscara. Refería una careta que se colocaba frente a la cara del actor con la finalidad de hacer su voz más sonora. Posteriormente, su significado cambió para pasar a significar ahora al propio actor enmascarado, es decir, al personaje. Así como en su origen persona aludía al actor representando un papel o función en el drama o escenario teatral, así en el derecho la persona alude al humano representando un papel o función, es decir, un acto jurídico en el escenario jurídico. Entonces, ¿en qué sentido usamos el término persona en el derecho? Los juristas utilizan el término persona para referir un papel, una función, un carácter o una cualidad, aunque también es común encontrar el uso en el sentido de personaje. En el escenario jurídico, los actos jurídicos se llevan a cabo por ciertos personajes, personas. Los papeles o personas son diversos: acreedores, deudores, tutores, reos, jueces, herederos, cónyuges o apoderados. Ahora mismo cada uno de nosotros está representando uno o varios de estos papeles en el escenario jurídico. Somos deudores en alguna relación, acreedores en otra, herederos de alguien o cónyuges en una relación. Los actos jurídicos son esos papeles que van a ser representados por las personas en el escenario jurídico. Si queremos ser un poco más exactos, podemos decir que en el derecho la persona no es el personaje, sino es el actor, es decir, alguien capaz de actuar. Ser persona implica una cualidad o atributo jurídico: poder celebrar actos jurídicos. Esta capacidad para celebrar actos jurídicos es el elemento esencial para entender a la persona en el derecho. Por eso en el derecho, persona no es un término sinónimo al de ser humano. Existe cierta relación entre persona y humano, ya que solamente los humanos pueden ser actores en el escenario jurídico, pero no son equivalentes. Incluso existen otras entidades a las que el derecho considera personas, los entes colectivos o sociedades, es decir, grupos de personas a las que el derecho considera como una sola persona para actuar en el escenario jurídico, como pueden ser las empresas, los sindicatos e incluso los órganos del Estado. De ahí la conocida clasificación de las personas en singulares o físicas y colectivas o jurídicas. Las personas físicas refieren a un humano capaz de actuar jurídicamente. Las personas jurídicas refieren a un grupo de personas actuando jurídicamente como unidad. La cualidad esencial de la persona jurídica es su capacidad para actuar en la vida jurídica, para que ciertos actos tengan efectos de derecho. Pero la capacidad no se refiere a una aptitud psicológica o intelectual. La dogmática jurídica entiende por capacidad la aptitud de tener o ejercitar derechos y facultades o ser sujeto de obligaciones y responsabilidades jurídicas. ¿Qué es lo que hace que un ente sea una persona? ¿Cuándo adquiere un ente la capacidad que lo hace persona? La condición de persona depende del orden jurídico que lo otorga, es decir, en el derecho de cada estado se determina quién es una persona al reconocerle o proporcionarle ciertos derechos, obligaciones, facultades o responsabilidades. Actualmente en la mayoría de los estados se otorga el estatus de persona a todos los individuos, aunque todavía existen algunos en los cuales se otorga solamente a un grupo de personas, como por ejemplo los hombres. También históricamente han existido aquellos estados en los cuales se ha negado el carácter de persona a ciertos individuos o incluso se les quitaba el carácter de persona.
Sin duda es un tema bastante interesante el término persona en el derecho. Desafortunadamente es muy amplio para abarcar todos sus aspectos, así que en la descripción de este video te dejo bibliografía recomendada y nos vemos en la próxima.